Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias sobre psicología del deporte. Yo soy el psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos y bueno, tendré el gusto de estar compartiendo con ustedes hoy información acerca de la teoría de los grupos. Muchísimas gracias a la producción de Portunam también por el espacio. Y bueno, pues también me disculpo, por favor, a nombre de toda la producción. Tuvimos ahí unos problemas técnicos que se resolvieron pronto, pero bueno, pues ya estamos aquí, listos para comenzar. Y bueno, pues sin mayor preámbulo vamos a empezar justamente porque el tiempo pues está reducido. Como ya les dije, yo soy el psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos y hoy vamos a hablar de estos temas que sobre todo en el deporte se vuelven muy importantes, sobre todo a lo mejor un poco entre comillas, porque pues al final de cuentas la dinámica de los grupos pues las podemos encontrar en todos lados y también evidentemente lo que nos compete es en el deporte, es decir, tanto deportes individuales como grupales, pues obviamente todos y cada uno hacemos grupos, hacemos equipos. Y entonces, pues vamos a ver todos estos principios de cómo los equipos, cómo los grupos, yo creo que más vamos a hablar primero de estos grupos y después de estos grupos, cómo se van convirtiendo en estos equipos exitosos. Todos conocemos en cada una de las disciplinas deportivas el éxito deportivo que obviamente se conjuga de diferentes formas y una de ellas, por ejemplo, es esta dinámica que se da entre grupos. Bueno, pues yo soy académico también del Centro de Estudios del Deporte, que también pertenece a la dirección del deporte universitario. Soy integrante también del CAPIDE y también coach de fútbol americano de aquí de la máxima casa de estudios. Bueno, pues entonces vamos a iniciar hablando de la dinámica de grupos, que es una disciplina clave en la comprensión del comportamiento humano. Esta parte, al final de cuentas, se vuelve muy importante. Cómo nosotros, que vivimos en sociedades, ¿no? Todos nosotros, los seres humanos, que pues nos caracterizamos por vivir en comunidad, por vivir en grupo, por vivir en familia, ¿no? Cómo estos comportamientos humanos, pues los vamos a cambiar, vamos a diferenciarlos también y que para adaptarnos justamente hacia ciertos ambientes, pues necesitamos también nosotros eh, cambiar, modificar ciertos comportamientos y bueno, justamente vamos a hablar de esto. Y este comportamiento humano en contextos colectivos, ¿no? Entonces pertenecemos a una familia, pertenecemos a una sociedad, pertenecemos también a un grupo de deportistas que en algún momento decidimos pertenecer a alguna disciplina deportiva y entonces este contexto colectivo justamente nos va a ayudar y además, sí, nos va a ayudar a adaptarnos para poder entrar en ciertos grupos. Y entonces vamos a hablar de Kurt Lewin, que introdujo el concepto en la psicología social a mediados del siglo XX. O sea, es decir, esto ya tiene historia, data del siglo pasado, con múltiples enfoques teóricos que han también enriquecido el análisis, tanto obviamente de los grupos, permitiendo explicar fenómenos como el liderazgo. Fíjense, aquí tomamos partes importantes de esta dinámica de grupo. El liderazgo, la cohesión, los conflictos, la comunicación y la transformación de los grupos. Hace un momento les hablaba de los grupos, de estos grupos de los que todos formamos en algún momento, pero que estos grupos a su vez, cómo van a ir convirtiéndose en equipos deportivos, en nuestro caso, y estos equipos deportivos también que van a encontrar un objetivo común y ese objetivo común nos va a ayudar a llegar justamente a donde queremos. Y es aquí donde los comportamientos que vamos teniendo, que vamos desarrollando, que vamos aprendiendo también con nuestros equipos, pues nos va a dar
justamente esa conexión que vamos a tener en los grupos. Bueno, entonces, comprender los principios teóricos no solamente permite analizar los procesos grupales. Y entonces voy a cerrar en este momento un poco hacia lo que nos compete sobre todo, lo que nos compete en la psicología del deporte, analizar estos procesos grupales, cómo se dan, por qué se dan y entonces cómo poder también intervenir en ellos. Porque esto se vuelve importante, se vuelve muy importante de analizar estos procesos, ¿sí? Y saber, incluso de cierta manera, prevenir conductas y que estas conductas nos puedan ayudar justamente a lograr los objetivos planteados. También intervenir en ellos de forma efectiva, como ya lo dije, en contextos educativos, también en contextos clínicos, en organizaciones o en la comunidad. Y entonces, nosotros como psicólogos, pues bueno, también tenemos esta tarea importante en estos contextos educativos y en el deporte, por ejemplo, este contexto educativo pues se vuelve importante, toma una importancia determinante, ¿no? En también, por ejemplo, cómo serán las relaciones de los entrenadores, de las entrenadoras con las y los atletas, cómo se da la relación de los atletas entre ellos, cómo se da la relación que tienen los atletas con sus familias, con el público, con los árbitros, con los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, por ejemplo, en la parte clínica, ¿no? Los grupos focales que generalmente usamos mucho para el trabajo, por ejemplo, también tengo ahí algunos trabajos en relación a cómo establecemos en las drogas, ¿no? Cómo se establece la relación que se tiene con las drogas, la relación que la sociedad tiene con las drogas, etcétera, etcétera. Hablé también de las organizaciones no solamente deportivas, sino que estas grandes corporaciones, ¿no? En cuanto a todo lo que necesitamos trabajar a nivel organizacional en cada una de las empresas y obviamente también en nuestra comunidad. La comunidad que es bien sabido, ¿no? Incluso hay un dicho por ahí muy popular en donde no nos comportamos de la misma manera cuando estamos en casa, cuando estamos en un grupo deportivo, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la escuela y así en cada uno de los grupos a los que pertenecemos. Evidentemente las conductas se van cambiando, se van modificando acorde a lo que nosotros estamos en el medio, en cada uno de los que nos desenvolvemos. Bien, los fundamentos históricos y teóricos, Kurt Lewin, como ya lo habíamos dicho, al inicio del enfoque científico. Considerado el padre de la dinámica de grupos, Kurt Lewin propuso que el comportamiento humano es el resultado. Esta parte me parece muy interesante, me parece que es determinante en esto de lo que estamos hablando, porque el comportamiento humano no es el resultado, perdón, es el resultado de la interacción entre la persona y el entorno. Y entonces ahí vamos a ver la fórmula que por las siglas en inglés vamos a tener la B como el comportamiento, es decir, como el behavior. El comportamiento es la función de la persona y el entorno. Y entonces justamente aquí es donde cobra significado, un poco más de significado, esto de los que les estaba hablando hace un momento. Nosotros vamos modificando nuestro comportamiento en razón del grupo en el que estamos. Entonces vamos a pensar incluso en un grupo, por ejemplo, de iglesia, ¿no? Un grupo que tenga que ver con la parte espiritual o que tenga que ver con la parte religiosa, de la parte deportiva, de la parte de trabajo. Y entonces en cada una de estas vamos a ir modificando este comportamiento acorde a donde estamos, con la gente que estamos conviviendo. Y entonces esto pues obviamente se vuelve muy importante, porque incluso en cada uno de los deportes, de las disciplinas deportivas,
nosotros, pues habrá gente que practique alguno que otro deporte, a lo mejor no puede, bueno, no que no podría, se le haría difícil practicar tres o más deportes al mismo tiempo, ¿no? Justamente por todo lo que implica los entrenamientos, las competiciones, etcétera, etcétera. Pero que sin embargo en diferentes disciplinas deportivas hay diferentes comportamientos y nos vamos a adecuar, nos vamos a moldar a justamente lo que nos están pidiendo, ¿no? Hay muchas disciplinas deportivas, por ejemplo, que se practican de manera individual, hay otras que se practican de manera grupal. Y entonces esto va a ir modificando en cuanto, obviamente, las personalidades. Y esto habrá que platicar en algún otro momento. Y esta plática en algún otro momento es saber, por ejemplo, en cuanto a las disciplinas, cuáles son los comportamientos, cuáles son las partes que hacen único a esa disciplina deportiva. Y entonces, la base para entender de los grupos no son simplemente la suma de individuos, sino entidades complejas y además dinámicas. Esto quiere decir que están en constante cambio, que están en constante movimiento y que es bien sabido en el deporte que los grupos, como se van integrando, como se van evolucionando, como van volviéndose en equipos de trabajo, como van volviéndose en equipos exitosos, esta mutación, lo voy a decir así, que se tiene, son complejas, son importantes de estudiar y que además las dinámicas que se dan en cada una de ellas, pues obviamente tendrá su particularidad dependiendo evidentemente de la disciplina deportiva, como ya lo decía hace un momento. Bien, Lewin también introdujo la idea de que los grupos poseen una estructura de campo que cambia en función de las interacciones y de las tensiones internas. Y entonces nosotros que estamos metidos en el deporte, que estamos pues sí, en constante contacto con el deporte, nosotros es también vital, ¿no? No, vital a lo mejor no, me fui al extremo, pero sí se vuelve algo fundamental, eso es lo que quiero decir, fundamental, saber cuáles son estas interacciones y cuáles son las tensiones internas. Obviamente siempre pensamos y siempre queremos que nuestros grupos de trabajo sean lo menos conflictivos posible y no vamos a hablar exactamente de menos conflictivos, sino que sea más exitoso, que tengan mayor interacción y que estas interacciones sean de manera asertiva y entonces que todo fluya de manera buena. Pero sin embargo, cuando nos encontramos diferentes personalidades en cada una de las disciplinas deportivas, en cada uno de estos entornos, entonces pues obviamente puede haber conflicto. Lo que nosotros pensamos que es justo, lo que nosotros pensamos que es injusto, pero que sin embargo para la organización deportiva, para los entrenadores, para las entrenadoras, puede no ser justo. Y entonces justamente aquí es donde estas interacciones y estas tensiones necesitamos nosotros ser puntuales, saber qué está pasando, pero sin embargo, antes de eso, saber cómo funcionan los grupos, cuáles son sus características, por qué estudiar la dinámica de los grupos. ¿Por qué saber de las interacciones? ¿No? Ahorita que hablaba de de esto justo, qué es justo o qué es injusto, a veces las reglas que se ponen por parte de los entrenadores, las organizaciones deportivas, pues pueden no gustarle a la gente, ¿no? Pueden parecer extremas y no, yo no quiero, y entonces la rebeldía, nuevamente, regreso, las personalidades que cada uno de nosotros tenemos, y entonces puede ser justo o no, pero que sin embargo hay ciertas condiciones, hay ciertas reglas, hay cierta reglamentación que se da. En el deporte, por ejemplo, que es un ámbito, yo lo creo, un ámbito excelente para poder, por ejemplo, aprender reglas. Hay cosas
dentro del deporte que se pueden hacer y hay otras cosas que no se pueden hacer. Y entonces, al final de cuentas, el deporte, ¿no? Como las leyes, nos ayuda a normar conductas. Que saber, por ejemplo, que en el campo de juego no puedo patear a alguien, ¿no? En los deportes de conjunto, no puedo agredir a alguien de ninguna manera, pero que sin embargo, por ejemplo, en los deportes de combate, hay ciertos límites en esta parte, aunque es un deporte de combate, es un deporte de contacto, ¿no? Hay ciertas reglas que se pueden seguir, que se deben de seguir. Y entonces, justamente esto vamos a verlo así desde la parte macro, ¿no? En donde empezamos a ver todo lo que tiene que ver con estas interacciones, todo lo que tiene que ver con la normatividad o sí, la normatividad de las conductas que necesitamos desarrollar, cada una de esas va bajando hasta llegar justamente a este momento en donde hay cosas que no puedes hacer. Y regresando a la parte de arriba, todo eso me norma porque sé que hay cosas que sí puedo hacer, hay cosas que no puedo hacer, y eso es algo que yo acepto, ¿no? Yo acepto en un primer momento para ayudarme a integrarme a estos grupos. ¿De acuerdo? Y bueno, insisto, en nuestros casos, en los equipos y los grupos deportivos. Los principios teóricos fundamentales, por ejemplo, totalidad e independencia, los grupos funcionan como un sistema, ¿sí? Lo que afecta a una parte repercute en el todo. A veces pensamos, ¿no? Yo esto siempre lo visualizo mucho como el Jenga. Todos espero que conozcamos el Jenga. Y entonces, si movemos una pieza de abajo, puede que todo se caiga, ¿no? Entonces, a veces, como miembros de un grupo, a veces pensamos que nuestras conductas, que nuestras acciones, no pueden afectar directamente al grupo, pero que sin embargo sí lo hace. Entonces, cada integrante influye en los demás y en el grupo como un todo. Y entonces vamos agrupando y esta parte individual, esta parte que se va juntando, ¿no? Y entonces vamos creando un grupo y de repente tenemos un grupo de personas que están interactuando y también que pueden, así tal cual, eh, luchar, pelear, unir fuerzas por un objetivo en particular. Y entonces este principio sistémico señala que el análisis de los fenómenos grupales requiere una visión holística, requiere una visión global de lo que está pasando. En esta interacción que tengo con mis compañeros, con mis compañeras, con mi entrenadora, con mi entrenador, incluso con los directivos, toda la parte que envuelve a los equipos deportivos. Entonces, cada una de las decisiones, cada una de las interacciones, cada una de las normas va evidentemente a afectar, va a involucrar al grupo. ¿Sí? Ok. Cambio y dinámica, los grupos están en constante transformación, como ya lo vimos hace ratito y de hecho aquí lo dice, son dinámicos, ¿sí? No es solo una propiedad. Incluso, por ejemplo, cuando hablamos de equipos deportivos, ¿no? Lo que pasa es que el año pasado fuimos campeones y entonces una de las partes que creemos es que repita el campeonato. Pero sin embargo, hubo una finalización de elegibilidad, hubo algún cambio de entrenador, hubo algún cambio de entrenadora, y entonces el cambio, ese dinamismo cambia. Y evidentemente el grupo que formábamos el año pasado ya no es el mismo. No es solo una propiedad, sino una realidad inevitable. Los grupos evolucionan, se reorganizan y se adaptan, ¿sí? Y entonces ahí es donde cobra, eh, esa es una parte importante que yo siempre me gusta, pues obviamente hablando aquí con todas y todos ustedes, me gusta hablar porque cuando no tomamos en cuenta esta dinámica de grupos dentro de los equipos deportivos, pues evidentemente nos perdemos de mucha información y que esa información a su vez
puede influenciar para hacer mejor al grupo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este equilibrio cuasi estacionario, de lo que habla Lewin, para referirse a la tensión entre estabilidad y cambio en los grupos. ¿Cómo saber, por ejemplo, de este equilibrio, de esta tensión que pueda haber, a que haya un grupo que funcione de todas las maneras posibles? Es decir, ahorita vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los roles, qué es el liderazgo, por qué el liderazgo es importante, por qué el fijarse un rol dentro del grupo también se vuelve importante. Entonces, cuando nos perdemos de esta información, no solamente como psicólogos y psicólogas, que de cierta manera, lo voy a decir así, es obligación de nosotros tener toda esta información y además aplicarla, pero que también en de entrenadores y entrenadoras, en toda esta dinámica, en ver el todo, cómo funciona esta parte, cómo funciona esta parte, si están funcionando de manera descoordinada o si están fijándose objetivos y metas claras, que sean en conjunto, que todos quienes estamos aquí estemos mirando hacia lo mismo, y entonces ahí es justamente donde nos perdemos, ¿sí? Ok, normas y roles. Aquí es otra parte importante. Desarrollan reglas explícitas e implícitas que regulan el comportamiento, como lo decía hace ratito. Aquí en fútbol americano no puedes decir groserías. Aquí en fútbol americano necesitas traer una playera de color tal. Aquí en natación necesitamos que traigas tu gorra. Oye, pero es que no tengo. Necesitas traer tu gorra. No hay más. Necesitas traer tu playera del color definido. Necesitas traer tu short. Necesitas llegar temprano. Necesitas tener ciertos comportamientos como no decir groserías, como no insultar a tus compañeros, como no insultar al entrenador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos ayudan a regular el comportamiento. Sabemos que hay cosas que se pueden hacer, que están permitidas, y hay otras cosas que no están permitidas, ¿no? Al mismo tiempo, los miembros asumen roles. Esto es el líder, el mediador, el opositor, etcétera. Entonces, todos y cada uno de nosotros quienes estamos aquí, sabemos que los diferentes roles que hay en cada uno de los equipos deportivos. Y estos roles, ¿sí? Pueden gustarnos o no gustarnos, pero también podemos ejecutarlos o no. Existen obviamente líderes formales, existen también líderes informales, y entonces la diferencia entre el líder formal, que puede ser la y el entrenador, o la y el entrenador, esa es una formalidad. Está el capitán o está la capitana del equipo. Esos son los líderes formales. Los líderes informales son aquellos que van surgiendo con toda la dinámica grupal, y esta dinámica, pues obviamente, ¿no? Va estableciendo que hay unos que hablan más, que hay unos que hablan menos, que hay unos que tienen más seguidores, es decir, más seguidores dentro del campo de entrenamiento, dentro del tatami, dentro de la pista, ¿no? Hay alguien que media, hay alguien que siempre está, oye, tranquilo, oye, cálmate. El entrenador, la entrenadora pueden servir también como mediadores, o también dentro del mismo equipo ante los conflictos, ¿no? Hay un opositor también, hay esta persona, esta personalidad que se opone a todo lo que está pasando, y entonces pareciera que todo lo ve mal, pareciera que todo está en contra de lo que están haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, justamente los liderazgos nos ayudan a mediar estas personalidades, y evidentemente respetando cada una de ellas, pero que sabemos que todos tenemos aquí un objetivo particular, un objetivo que necesitamos seguir, y que todos tenemos que ir por el camino que se está marcando. Pero aquí hay otra parte importante: pueden ser funcionales o disfuncionales, ¿no? Todas estas personas, todos estos líderes, vamos a ver ahorita, y a través de todo este ciclo de conferencias, todos estos estilos de liderazgo que existen, y que algunas veces pueden resultar o no acorde al grupo que estamos liderando. El reconocimiento de los roles es esencial
para entender las relaciones de poder, las relaciones de influencia y la participación que tiene todos y cada uno de quienes forman el grupo. Entonces, por ejemplo, estas relaciones de poder que regularmente no las asociamos en donde yo tengo el poder y no hay más que decir, esta parte autocrática de los y las entrenadoras, en donde yo establezco mi relación de poder con los demás, ¿no? Pero que estas relaciones de poder, pues al final de cuentas, ¿no? Como en la terapia familiar sistémica, por ejemplo, aquí voy a cruzar un poquito los cables, pero Salvador Minuchin decía, ¿no? Que las relaciones del poder, en donde los padres están por encima de los hijos, entonces necesitan establecer ese rol y necesitan también establecer ese poder, porque pues los padres se tienen que diferenciar de los hijos y así sucesivamente. Pero bueno, ahí crucé un poquito los cables en relación a la parte teórica. Bien. La otra parte es la cohesión grupal. Ya hablamos de la cohesión grupal, es la fuerza que mantiene unido al grupo. Una alta cohesión mejora la cooperación, la motivación y el rendimiento. Pero, ¿qué pasa con la cohesión grupal? La cohesión grupal es algo, un fenómeno que se tiene eh, que dar de manera natural o hay que hacer algún tipo de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo esto que hablamos de liderazgo, todo esto que que he compartido en este momento, esta parte de la cohesión, pues tiene que ver. Vamos a ver ahorita cuáles son estas etapas para llegar a una cohesión grupal. Eh, Mejora la cooperación, la motivación y el rendimiento, pero también puede favorecer la conformidad excesiva o la resistencia al cambio. Y entonces esta parte de cohesión en donde todos y cada uno de los miembros, entrenadores, entrenadoras, deportistas, están luchando, están peleando por el mismo objetivo, todos tenemos las reglas claras, todos sabemos hacia dónde vamos, no hay nadie que se desvíe y entonces unimos fuerzas, unimos voluntades para llegar justamente a donde nos hemos planteado. La comunicación y la interacción, la calidad y dirección de la comunicación dentro del grupo determina su funcionamiento. Cómo nos comunicamos? Fíjense que en esta parte muy simple que seguramente todas y todos quienes me ven, me escuchan, eh, sabemos, por ejemplo, que la comunicación, pues obviamente, ¿no? Entendemos que es un emisor, un receptor, y entonces se emite algún tipo de mensaje. Pero ¿qué sucede cuando esos mensajes son confusos, cuando esos mensajes no son claros, cuando no nos comunicamos asertivamente? Evidentemente, lo ideal siempre sea que podamos tener una comunicación efectiva, que podamos tener siempre, comunicarnos como queremos y que el emisor y que el receptor, pues evidentemente reciba la información como queremos darla, ¿no? Pero, sin embargo, no siempre sucede así. Y entonces esta comunicación y esta interacción, muchas veces, por ejemplo, decimos cosas que hay alguien que no le parece, porque esa palabra, esa forma de comunicarnos no es exactamente la correcta. Pero estos patrones comunicacionales, pues horizontales, pueden ser jerárquicos o incluso pueden ser fragmentados. Y este análisis también permite diagnosticar la salud del grupo, es decir, cómo está el grupo, qué tan sano está el grupo en esta parte de la comunicación y que esta parte de la comunicación se vuelve una parte solamente de toda la dinámica. Y entonces podemos hablar de esta comunicación, de la interacción que se establece, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, pues evidentemente la comunicación asertiva se vuelve muy importante. Yo diría incluso que vital para esta dinámica de los grupos. El poder y el liderazgo, todo equipo distribuye el poder de alguna manera, ya sea formal, como ya lo decía hace rato, o informalmente. Los estilos de liderazgo, que puede ser autocrático, que puede ser democrático o que puede ser laissez-faire.
¿no? Afectan la motivación, la productividad y la participación de los miembros. Por ejemplo, puede haber un liderazgo situacional. Y para esto, evidentemente, cada uno de los y las entrenadoras deben de estar preparadas, es decir, que puedan de recibir un tipo de capacitación en relación a esto. Todos tenemos, yo así lo creo, obviamente esto es de me ronco pecho, ¿no? Tenemos algún sesgo de liderazgo, ¿no? Tenemos algún, eh, somos líderes de cierta manera natos y vamos aprendiendo a ejercer los liderazgos dependiendo de cada uno de los lugares en donde estamos. Pero a veces nuestras personalidades, por ejemplo, ser autocrático, aquí se hace lo que yo digo y no hay más, no hay mayor cosa. Oye, pero es que yo quiero, no, vamos a hacer lo que yo quiero. Y entonces el liderazgo se debe establecer desde lo que yo quiero hacer, lo que voy a hacer, lo que yo estoy mandando, ¿sí? Lo democrático, pues obviamente escucho un poco más de ideas, me voy dando cuenta que esas cosas pueden ayudarnos a ir cambiando, a ir modificando ciertas conductas, incluso la misma dinámica de grupo. Y el laissez-faire tiene que ver con el dejar hacer, ¿no? Yo establezco un liderazgo formal, sin embargo, veo que alguien está por allá jugando, alguien que está platicando, me doy la vuelta como, pues seguramente al rato van a dejar de hacerlo, no creo que haya tanto problema, etcétera, etcétera. Entonces, esta motivación que puede afectar la productividad y la participación de los miembros. Entonces vamos a pensar en un líder autocrático en donde la participación de los miembros pues obviamente es nula, ¿no? Y eso va a modificar las conductas, va a modificar la dinámica del grupo. Dinámica de grupo y de equipo. La característica definitoria clave de un grupo es la interacción entre sus miembros. Esto ha de depender unos de otros y compartir objetivos comunes. Me cae mal, no me cae mal, mira, se me cae bien, me parece que es como indiferente, nunca he interactuado con él, con ella, ¿no? Pero esto va escalando, escala cuando los compartimos objetivos comunes. ¿Qué es lo que necesitamos compartir? Pues todos queremos ganar, todos queremos llegar justamente ahí a ese momento del campeonato, todos queremos estar ahí. Hay diferentes caminos para llegar ahí, pero vamos a establecer un objetivo común. Y estos objetivos comunes te tendrá que ver, como ya compartí hace rato, la forma de comportarnos, la forma de dirigirnos, la forma de trabajar, la forma en que interactuamos entre todos nosotros. Y entre ellos debe haber sentimientos de atracción personal y líneas de comunicación abierta. Esa es otra parte muy importante. Generalmente esto está basado en estos grupos, en estos equipos que tienen éxito donde hay una atracción de sentimientos y personal, en donde me caes bien, hay buena vibra con nosotros, hay buena energía y entonces fluye todo lo que está pasando. Entonces, las líneas de comunicación están abiertas, yo puedo referirme al coach con respeto, el coach puede dirigirse a mí con respeto, yo puedo dirigirme con mis compañeras y compañeros de manera respetuosa, hay una comunicación abierta y entonces los conflictos, pues obviamente lo que queremos es resolver. ¿Cómo un grupo se convierte en un equipo? Eso es algo que les he estado hablando, ¿no? Durante este tiempo, pero ahorita vamos a ver cuáles son estas cuatro fases que ayudan a que este grupo de personas se convierte en un equipo y aparte un equipo exitoso. La formación de un equipo es realmente un proceso evolutivo. De hecho, los grupos pasan por una secuencia de desarrollo de cuatro fases, que va desde la simple agrupación de personas hasta el equipo propiamente dicho. La duración de cada fase puede variar en distintos grupos. Para esto les voy a recomendar, les voy a sugerir una película que seguramente muchos ya han visto, que se llama
Duelo de Titanes. Duelo de Titanes es una película basada en una historia real de Disney, data por ahí del año 2000, en donde hay un grupo raciales, ¿no? Entre blancos y negros, hay un entrenador que tiene que juntar. Ahí podemos ver perfectamente estas cuatro fases. Perfecta, de manera, imagínense que parecía incluso hasta que está basada en esta parte teórica, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la primera fase, la constitución. El equipo, en esta fase de desarrollo de un equipo, sus miembros se familiarizan unas con otros. Todos, sin excepción, quienes estamos aquí escuchando o oyendo, hemos pertenecido a algún grupo, ¿no? Invariablemente, ¿no? Yo me atrevo a decirlo así, porque pues obviamente vivimos en sociedad, vivimos en familia, y entonces todos quienes están escuchando y oyendo, eso, escuchando y viendo, eso es lo que quiero decir. Y entonces, cuando nosotros empezamos a estar en un grupo, entramos a la escuela, entramos a un nuevo trabajo, entramos a un grupo deportivo, ¿no? Nos vamos familiarizando, vamos conociendo, vamos observando a ver cómo se comportan y entonces determinamos si pertenecemos o no a ese grupo y en caso de ser así, cuál es el papel asignado, cuál es el rol que tenemos dentro del grupo. Después de que cada deportista ha encontrado el sitio y obviamente pensemos, ¿no? Recordemos, cuando estamos apenas interactuando en el grupo, pues vemos, compartimos una sonrisa y ay, y si hay alguien que medio conocemos, sabes que ya te había visto, empezamos a interactuar, pero de repente vemos a alguien como que, ¿qué hace aquí? ¿Y por qué? Etcétera, 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 ¿no? Y entonces lleva tiempo. No es de un día, no es de 2 días, no es de 3 días. Vamos interactuando, vamos conociendo y vamos haciendo pequeños subgrupos, ¿no? ¿Cuál es el papel asignado? Después de que cada deportista ha encontrado su sitio, se constituyen y ponen a prueba las relaciones interpersonales. Los que me caen bien contra los que no me caen bien, y entonces voy haciendo mi grupo, voy influyendo en los grupos, ¿no? Mira, es que aquel como que algún día lo vi en la calle y me sacó la lengua y como que no me late, ¿no? Incluir las que se crean entre los líderes y el resto de los integrantes. Pero después de esto viene una etapa de conflicto. Ya nos conocimos, ya interactuamos, ya hicimos subgrupos y ahora viene una etapa de conflicto. Se caracteriza por la rebelión contra el líder, es decir, puede ser o el entrenador, puede ser los líderes formales como el capitán, la capitana, puede ser que alguien de repente estableció porque es muy carismático, porque habla con todos, porque es muy extrovertido, extrovertida, y entonces empieza a generar, a ganar un poquito más de amistades con algunos otros, y hay alguien a quien no le parece, y entonces esta rebelión es a lo que se refiere a la rebelión contra el líder, la resistencia al control por parte del grupo y el enfrentamiento interpersonal. ¿No? Esto en donde y por qué ellos van a mandar y por qué nosotros no lo debemos de hacer. Y entonces inmediatamente se crean estas etapas de conflicto, tanto los miembros como el líder establecen sus papeles, sus estatus en el grupo, aparecen las luchas internas, ¿no? Estos pequeños grupos que se van formando, estos contra estos, es que esos me caen mal, es que hablo mal de ti, es que además la entrenadora y el entrenador no ponen orden, qué está pasando, y entonces entramos en una etapa de conflicto. Evidentemente, como ya lo dije hace rato, no necesariamente esto tiene una fecha, ¿no? Es decir, empezamos el día 1 de agosto y esto va a terminar, la etapa de constitución lo vamos a terminar el 15 de agosto. Y luego a partir del 16 de agosto vamos a tener ya la etapa de conflicto y que termina el 31 de agosto. Y entonces en septiembre y así sucesivamente, ¿no? Obviamente cada uno de nosotros tenemos que ver, tenemos que observarlo y saber que en qué etapa están y cómo intervenir en cada una de ellas. Hay una etapa 3 que es la normalización. Durante esta fase la solidaridad y la cooperación sustituyen a la hostilidad.
En lugar de preocuparme solo por por el respectivo bienestar, los deportistas trabajan juntos para alcanzar objetivos comunes. En esta frase se produce la cohesión de grupo cuando sus integrantes unen esfuerzos y constituyen la unidad del equipo. Y entonces, justamente de lo que hablaba hace rato, un buen liderazgo ayuda a que esta parte, a llegar a esta normalización lo más pronto posible. Y entonces, a medida que nosotros vamos interactuando, vamos encontrando estas interacciones, hacerlas de manera positiva, no contrapunteando, no hacer conflicto, teniendo una buena comunicación, vamos a normalizar al grupo. Y entonces podemos decir que entra en una etapa de ejecución. En esta fase final, los miembros del equipo se unen para canalizar las energías a fin de lograr el éxito del equipo. Es decir, no hay nadie por encima del equipo, ni siquiera el coach, ni siquiera el directivo. Todos estamos trabajando en pos de llegar justamente a donde queremos, ¿sí? Las cuestiones estructurales están resueltas y las relaciones interpersonales estabilizadas. Me caes mal, no eres de mi total agrado, pero sin embargo estamos en el mismo barco, como se dice, ¿no? En los papeles está bien, los papeles están bien definidos, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con el líder. Los jugadores se ayudan unos a otros para triunfar. El objetivo principal es el éxito del equipo. O sea, no hay algo más, no hay nada por encima del equipo, ¿sí? El objetivo final es el éxito, que el equipo tenga éxito. Y entonces esta otra parte, por ejemplo, que yo les sugiero, que esto es algo en lo que yo trabajo cotidianamente, ¿no? En donde hay observaciones, cómo está la dinámica de grupo, qué observar, qué vamos a, cuándo observamos durante los entrenamientos. ¿Qué vamos a observar? ¿Cómo se comunican? ¿Con quién habla el deportista? ¿Cuándo habla con el entrenador? ¿Quién inicia la charla? Si hay alguien que interrumpe, si hay alguien que está callado. ¿Cómo nos comunicamos? ¿No? Y justamente de lo que hablaba hace ratito. ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo vamos haciendo que la comunicación fluya? ¿Cuáles son los posibles conflictos que hay en el grupo? ¿Qué situaciones provocan conflictos? ¿Existe algún conflicto en el equipo? Algo por ahí en la interacción que nosotros podamos estar viendo, que esto nos lleve a la conclusión de que hay un posible conflicto, no solamente entre el grupo, sino con los y las entrenadoras, sino con algún tipo de directiva, etcétera, etcétera, etcétera. Las emociones, que generalmente, pues las emociones no las podemos ver tal cual, ¿no? Es decir, las conductas es lo que nos ayuda a interpretar si hubiera algún tipo de emoción. Pero ¿qué emociones se perciben en el campo? Si hay hostilidad, si hay compañerismo, si se ve amistad, algo en ese aspecto. Si hay enojo, cómo se expresan, ¿no? Cómo se están expresando, cómo responden ante un fracaso, ante las críticas, ante una buena ejecución, ¿no? Cómo responde el grupo ante todas estas situaciones que generalmente se van repitiendo constantemente, ¿no? ¿Cuál es la intensidad? ¿Con qué grado de intensidad se trabajan los entrenamientos? ¿Se esfuerzan en todos los ejercicios por igual? Hay unos que más, hay unos que menos, hay unos que desechan, y esto nos puede dar también pauta para saber qué está sucediendo en el grupo, ¿no? Que eso es otra parte importante. Si hay perseverancia en constante a lo largo de los entrenamientos, es constante. Cuando algo sale mal, siguen intentándolo, o regularmente las conductas son más como ya me venzo rápido, ¿no? Y en general, ¿cuál es el clima? ¿Existe apoyo de unos con otros? ¿Hay reforzamiento de los entrenadores? ¿No hay reforzamiento de los entrenadores? ¿Hay reforzamiento entre los y las deportistas? ¿Qué pasa cuando no está el entrenador, no? Es el dicho popular mexicano de que hay fiesta, ¿no? Cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta. Entonces, ¿qué sucede si no está el entrenador? Si da igual, no da igual, si se trabaja de la misma manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué observar? Porque mucho de lo que sucede en los entrenamientos se va a repetir en el juego.
Entonces, cuando observamos durante las competiciones, que observar durante la competición qué conductas son diferentes a las observadas en el entrenamiento. Esto es muy común, yo así lo creo porque así lo he vivido y en mi experiencia hay una parte común en donde nos comportamos diferentes en la competición que en los entrenamientos. Y entonces los cambios que vamos observando, ¿no? En el deporte, todos aquí sabemos que hay un dicho que es como entrenas, juegas y como juegas, entrenas, ¿no? Entonces nos lleva como a una parte circular en donde estas conductas pueden ser las mismas o diferentes. Y están tratando de hacer algo diferente y ese algo diferente no se ha practicado cómo utiliza la comunicación no verbal entre ellos, entre lo que nos puede dar, ¿no? De referencia cada uno de los deportistas, cómo es la interacción, ¿no? La interacción entre el entrenador con los jugadores, la entrenadora con los deportistas, ¿no? Durante ya la competencia como tal, cómo reacciona ante los juicios arbitrales o ante el comentario de un compañero o un entrenador, algún grito, algún reforzamiento, cómo enfrenta el estrés dentro de la misma competición, influye el resultado en su estado anímico y en la postcompetencia, cómo valorar la competencia. Realiza un análisis realista de qué sucedió en mi competición, qué hice bien, qué hice mal, qué necesito hacer para mejorarlo, ¿sí? Es optimista, pesimista. Generalmente decía mi coach Manuel Rentería, cuando ganamos somos los mejores, ¿no? Somos, wow, explotamos, pero cuando perdemos es el extremo, ¿no? Somos los peores, ¿verdad? No servimos, ¿verdad? Y entonces nunca hay un punto medio donde no tenemos esa conciencia y ese análisis de saber que hay cosas que podemos mejorar y trabajar en cada una de ellas. ¿Cómo es la interacción con todo el equipo? ¿No? De los entrenadores, de las entrenadoras, de los mismos deportistas, después de los resultados, ¿no? Del resultado puede ser positivo, puede ser negativo. Entonces, justamente esta dinámica que se va a dar, todas estas dinámicas, pues evidentemente se vuelven importantes para observar y obviamente para el trabajo. Y entonces concluimos que el estudio de la dinámica de grupos ofrece herramientas para analizar, comprender y transformar los procesos colectivos. Aquí es importante, analizo, comprendo y transformo cada uno de estos procesos colectivos. A partir de sus principios teóricos es posible diseñar estrategias de intervención que fomenten la participación, la comunicación efectiva y el liderazgo positivo, ¿sí? Hablamos del liderazgo positivo, hablamos también del liderazgo negativo. La dinámica de grupos no es solo teoría, es una herramienta viva para quienes trabajan con personas. Y entonces quienes trabajamos con personas, pues somos todos, ¿no? Diariamente estamos interactuando con alguien. Entonces, justamente esta dinámica, este análisis, esta comprensión y esta transformación de estos procesos colectivos, pues evidentemente nos van a ayudar de manera importante. Y bueno, pues quiero agradecerles a todas y a todos quienes estuvieron escuchándome y oyéndome escuchándome y viéndome, insisto, pero bueno, escuchándome y viéndome a través de este canal. Les agradezco mucho su atención. Yo soy el psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos. Ese es mi contacto, cesar.belmonte@deporte.unam.mx. Por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, algo en lo que yo les pueda ayudar, con mucho gusto les atiendo. Y siempre digo lo mismo, quienes han tomado alguna vez que no dudo que hay alguien por aquí conmigo. Eh, Tardo en responder, pero sí les voy a responder. Entonces, por favor, si les es posible, si hay algo en lo que yo pueda ayudarles, con mucho gusto lo voy a hacer. Y bueno, no me resta más que, son las 11:11, entonces es buen también momento para terminar. Agradezco mucho su atención, agradezco mucho a la producción, agradezco a Deporte UNAM por el espacio y seguramente nos veremos pronto en futuras conferencias. Muchísimas gracias y buenos días.